Y hace 8 días empezamos un tema que lo llamamos hipócritas con propósito. ¿Recuerdan? Que ese va a ser el tema de este mes. Hipócritas con propósito. Y hablamos que Dios había creado la iglesia, había llamado al pueblo con un propósito. Había construido el templo con un propósito. Y había salvado a su iglesia con un propósito. Que realmente, para resumir, el propósito no era que pareciésemos, sino que fuéramos. Que la idea que Jesús tuvo en la mente cuando nos llamó su pueblo, su templo y su iglesia no era que pareciéramos ser su iglesia, su cuerpo y su templo, sino que realmente lo fuésemos. Que no se trataba de parecer, sino de ser lo que realmente importaba. Y el tema de hoy de esta serie Hipócritas con propósito lo hemos titulado Boyeristas espirituales. ¿Sabe usted lo que es un boyerista? Boyerista es aquel que encuentra placer viendo. Te voy a poner un ejemplo. El boyerista le consigue un novio a la esposa para que tenga relaciones con ella y él ver. Porque él encuentra placer viendo. Y esto es muy triste, ¿cierto? Pero es más triste en el área espiritual. Y es más triste en el área espiritual y es más común en el área espiritual. Porque muchos encuentran placer y se conforman simplemente con la relación de su líder con Dios. Y ya. Ellos ven cómo sus líderes tienen relación con Dios. Y con eso están satisfechos. Eso es muy común en las iglesias. Y terminan adorando más al líder que a Dios. Por eso usted encuentra personas que admiran con todo su corazón a sus pastores o a sus líderes espirituales, al punto de que los colocan en el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque se conformaron viendo cómo sus líderes tenían relación con Dios, pero ellos nunca encontraron una relación con el Dios de su líder. Y la Biblia nos habla en el libro de Hechos, capítulo 19, de 7 personajes, de 7 hombres que se dedicaban al boyerismo. Eran expertos boyeristas. Y dice en el capítulo 19, verso 13 de Hechos, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ¿a qué se dedicaban? A ir de pueblo en pueblo a hacer exorcismos, a hacer exorcismos. Pero muchos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuramos por Jesús, el que predica Pablo, habiendo 7 hijos de un tal Exseba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes soy. Y el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estas personas, estos 7 hombres, hijos, esto no es un detalle menor, eran hijos de un líder fariseo, era el jefe de los sacerdotes.
Ese detalle no es menor. Estos 7 hombres se dedicaron a hacer hacer eso, siendo muy capaz, exorcismos, eso. Se dedicaron a eso, pero sin un conocimiento previo de. Y lo hacían en el nombre de Jesús, el Dios que predicaba Pablo. O sea, venga, estaban tomando el nombre de Jesús como un conjuro mágico, el cual ellos podían frotar y echárselo a los demonios y los demonios subían. Como decían que lo hacía todo por Belcebú. Ajá. Oiga pues, pero el demonio les responde y les dice, venga, pero es que nosotros sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero no tenemos ni idea quiénes son ustedes. Esta historia está en un contexto donde desde el capítulo 9, Pablo fue a visitar a unos discípulos. Y lo primero que les pregunta es eso. ¿Han recibido al Espíritu Santo? La primera pregunta que Pablo hace ahí en el capítulo 19, verso 1, a estos hombres que se encontró que habían recibido a Cristo, es, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y me asombró mucho más la respuesta de estos hombres. Le dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y Pablo les hace otra pregunta. Entonces, ¿en qué bautismo han sido bautizados? Y ellos le dicen, nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Y él les explica, venga, sí, Juan el Bautista bautizaba en el bautismo del arrepentimiento, diciendo, arrepiéntanse, porque el que viene después de mí es mucho más grande que yo. Entonces Pablo les explica sobre Jesús, quién era Jesús. Ellos se vuelven a bautizar, pero ahora lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y reciben el Espíritu Santo. Dice ahí Hechos que ellos reciben el Espíritu Santo y empiezan a profetizar y hablar en lenguas. Y eso está en este contexto. Y dice la Biblia ahí mismo en el capítulo 19 que era tanto el movimiento del Espíritu Santo y de Jesús que aún los creyentes cogían pañitos con los que Pablo se limpiaba la frente, se los llevaban, tocaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. Y a mí eso me pareció genial, porque es que no era Pablo, era el Espíritu Santo. Y era la fe con la que estos hombres lo hacían, y era el conocimiento que tenían del Dios en quien habían servido. Pero estos otros 7 hombres estaban tratando de sacar demonios en el nombre de un Dios que no conocían. Ellos simplemente habían visto tener a Pablo relación con Jesús, habían visto cómo la iglesia sanaba enfermos, sacaba demonios. Dijeron, wow. Ellos solamente habían visto, pero no tenían una relación con Jesús. Y creyeron que era así de fácil, que eso era cuestión de boyerismo. Y les voy a hablar y les voy a dejar en el ambiente una pregunta que usted mismo se tiene que responder. ¿Soy yo un boyerista espiritual? ¿O soy un amante espiritual? Esa es una pregunta que usted
mismo se debe responder. Y le voy a dar las marcas de un boyerista. Y la primera marca de un boyerista es que físicamente parece ser amante de Dios, pero no lo es. Y por eso les decía que ese detalle que nos dicen de quién eran hijos no es un detalle menor, porque habían crecido en la familia correcta. Estos 7 hombres tenían la familia correcta. Eran judíos. Y no solamente eran judíos, sino que eran hijos del jefe de los sacerdotes, de un sacerdote. O sea que no solamente habían nacido en la familia correcta, sino que tenían el conocimiento correcto. Estos hombres sabían toda la Torá, solamente por ser hijos de los sacerdotes. Tenían el conocimiento correcto, tenían la familia correcta, la raza correcta. Y si eran hijos de sacerdotes, tenían la vestimenta correcta. Pero no tenían la relación correcta. Exteriormente, todo parece ir bien. Pero ya sabemos el resultado. Los cascaron y los mandaron desnudos para la casa. Un demonio a 7 hombres adultos. La marca del boyerista físicamente parece tenerlo todo. Va a la iglesia correcta, escucha la alabanza correcta, alaba correctamente, como alaba a su líder, lee la Biblia, pero tiene la relación incorrecta. Y algo que me ha traído a mí en el corazón estas 2 semanas, el Señor es, el tiempo se está cortando, los días se acercan. Tenemos que preguntarle a la iglesia, ¿estás en la relación correcta con Jesús? ¿Tienes una relación correcta con Jesús? Recuerde que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. ¿Estás en la relación correcta? ¿Tú estás en la relación correcta con Jesús? ¿O es apariencias como decíamos hace 8 días? Y como lo estamos viendo hoy. Pero otra de las marcas del boyerista es que es un desconocido en el reino de las tinieblas. ¿Vio lo que le dijo el demonio? Yo sé quién es Jesús y quién es Pablo, pero a ustedes no los conozco. ¿Sabía usted que un amante espiritual es conocido en el reino de las tinieblas? ¿Por qué el demonio conocía a Jesús? Sabemos por qué conocía a Jesús. Jesús fue el creador de todo. Pero ¿por qué conocía entonces a Pablo? ¿Por qué sabía quién era Pablo? Porque el boyerista no es conocido en el reino de las tinieblas. Mire ese texto. Lucas capítulo 10, verso 27. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Pero miren esto. Y aquí está el punto clave. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan. Alégresen de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ellos llegaron felices, porque los demonios les obedecían, porque ya ellos eran conocidos
en el reino de las tinieblas. Y Jesús les da una noticia mayor y les dice, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Ustedes tienen la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Eso es lo que Jesús nos dice. Pero les dice, ¿pero saben qué es lo que les tiene que alegrar? Que ustedes son hijos de Dios. No que los demonios se sujeten. Lo que realmente les tiene que alegrar es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces el boyerista, una de las señales del boyerista es que no es conocido en el reino de las tinieblas. ¿Usted es conocido allá? ¿Lo conocen? ¿Le tienen miedo? Porque siempre me hacen una pregunta. Andrés, ¿usted le tiene miedo a Satanás? No, la pregunta es todo lo contrario. ¿Satanás le tiene miedo a usted? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Satanás le tiene miedo a usted? Cuando usted se arrodilla a orar, ¿Satanás huye? Santiago 4:7 dice, sométase a Dios, resistan al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. Eso es genial. Entonces, ¿cómo sé yo si tengo relación? Si yo soy un íntimo, si yo soy un amante espiritual, si soy conocido en el reino de las tinieblas. Esa no la esperábamos, ¿sí o no? Sí, uno diría, si soy conocido en el cielo. No, si eres conocido donde haces la guerra, allá es. Claudia. Cuando uno es un amante espiritual, a uno sí le sobrevienen ataques del enemigo, ¿cierto? Pues yo pues que pronto los siento, no sé si siguen ciertas circunstancias y hay ataques. En todo momento, es que estamos en guerra. Muchachos, estamos en guerra. El cristiano vive en guerra. Y sí, el cristiano vive en guerra por todas partes. Tiene que haber una... ¿Sabe por qué? Porque vamos en contravía del enemigo. Y si usted va en contravía, normalmente se lo encuentra. Y si se lo encuentra, hay guerra. Y cada que usted se arrodilla a orar, cada que usted va a orar, alguna cosa pasa. Suena la trompeta, le tocaron la puerta, los perros ladraron, los vecinos necesitan azúcar, alguna cosa pasa. Suena el teléfono, todo. Porque es una guerra. Estamos en guerra. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿cierto que no? Bueno, otra señal de un boyerista. La persona sabe por qué me río cuando digo nadie dijo que esto iba a ser fácil. El boyerista es una persona débil e indefensa. Mire lo que dice la palabra de Dios. Espere que me fui. Pero respondiendo el espíritu, verso 16, y el hombre en quien estaba el espíritu saltando sobre ellos, los dominó, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El boyerista espiritual es una persona débil e indefensa. Si usted no tiene una relación personal con Dios, normalmente es una persona débil e indefensa. Si usted alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿por qué vivo como derrotado? ¿Por qué nada me sale? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué? Seguramente no tienes una buena relación con Dios. ¿Por qué vivo deprimido? Porque si la palabra de Dios dice que me ha hecho cabeza y no cola, ¿por qué vivo como hoy? Tal vez estás mirando a Dios de lejos. Y no estoy diciendo que los que tienen intimidad con Dios nada les pasa, no, eso no es verdad.
A esos son los que más les suceden. Pero su actitud es diferente. Su actitud es diferente. La actitud para afrontar las dificultades es diferente. Cuando yo estoy firme en mi relación con Dios, llegan muchas, pero mi actitud para yo afrontar esas muchas es diferente. Cuando yo me he apartado de Dios, porque no es Él el que se aparta de uno es el que aparta de Él. Y vienen esas, uno no ve salidas, no ve luz, no ve esperanza. Cuando uno se vuelve un boyerista, que solo ve a otros tener relaciones con Dios, pero uno no las tiene, la vida se le vuelve débil, muy débil y se vuelve indefenso. Usted baja las defensas. Es como si en este momento Israel apagara el domo de hierro. ¿Qué pasaría si Israel en este momento apaga el sistema de defensa que tiene? ¿Por qué apagamos nuestro sistema de defensa? ¿Por qué dejamos de orar tanto tiempo? ¿Por qué nos alejamos de Jesús tanto tiempo? ¿Por qué apagamos nuestro sistema de defensa? Y cuando llegan los bombardeos y ¡pam, pam, pam! Claro, mano, tenés el sistema de defensa apagado. Pero no todas son malas. Mire pues, no solamente la marca del boyerista, sino la marca del amante espiritual. Y esto es genial. Mire el verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre de Jesús. Lo primero que pasa cuando yo me vuelvo un amante espiritual es que el nombre de Jesús es exaltado. Magnificado el nombre de Jesús. Se exalta su nombre. Y es muy lindo esto. Pero también, mire lo que sucedió. Y muchos de los habitantes que habían creído, confesando y dando cuenta de sus hechos, que hubo exaltación del nombre de Dios, confesión de lo que hemos hecho. Y eso me trae a mi mente una de las oraciones más lindas que yo encuentro en la palabra de Dios. Y es la oración de Nehemías. Cuando Nehemías ora a Dios, lo primero que hace es exaltar su nombre. ¿Y sabe qué es lo segundo que hace? Confesar sus pecados. Y le dice, Señor, hemos pecado. Mis padres y yo hemos pecado. Y eso es lo que estaba pasando con esta gente. Exaltaron el nombre de Dios, pero confesaron sus pecados. Entonces hay una exaltación, hay una confesión, pero también hay un cambio. Mire lo que pasó. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hubo un cambio. Y los que hacían brujerías dijeron, no más, mi vida tiene que cambiar. Y trajeron todos sus libros de hechicería y los quemaron. 50, ¿cuánto dice? 50 piezas de plata. Me puse a hacer la cuenta de cuánto era una moneda de plata equivalente a un denario. Y un denario era equivalente a un salario del día. Y yo digo, bueno, fui al mínimo, que el salario de nosotros no es como una maravilla de otro mundo, pues. Y decía, bueno, 38,666 pesos.
por 50.000. Eso era un platal. Lo que acabaron de quemar fue una fortuna. Estaban quemando una fortuna solamente porque decidieron cambiar. Solamente porque decidieron cambiar. Y cuando yo tengo una relación espiritual con Dios, cuando yo soy un amante espiritual, yo estoy dispuesto a cambiar. Mire que el amante espiritual no es perfecto, no estoy diciendo el amante espiritual. No, el amante espiritual exalta el nombre de Dios, reconoce sus pecados, está dispuesto a cambiar, hace lo que sea para cambiar. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que quemar? ¿Qué tengo que sacar de mi vida? ¿Qué tengo que cambiar de mi vida? Es una pregunta que usted se tiene que hacer en este momento. ¿Qué tengo que llegar a mi casa y tirarlo al fuego? ¿Qué? ¿Qué hay en mi casa que yo tengo que quemar? ¿Qué hay en mi vida que yo tengo que echar al fuego? Mi genio, mi lengua, mis pensamientos. ¿Qué hay en mi vida que yo tengo que salir de esto sí o sí? Porque nos hemos quedado sobando el pecado mucho tiempo. El Señor va a venir por nosotros y nosotros todavía sobando el pecado. Y nosotros todavía respondiendo como un niño chiquito, así soy yo. Esa es la respuesta de un niño de kinder, muchacho. Dios te está llamando a cambiar. Y si usted quiere ser un amante espiritual, usted tiene que estar dispuesto a echar al fuego lo que tenga que estar echando al fuego. ¿Qué hay que echar? Por eso les decía, analícense en ustedes. Tranquilos que yo llevo 8 días analizándome. Ustedes llevan apenas 20 minutos. Yo llevo 8 días estudiando esto y preguntando al Señor, ¿qué tengo que echar al fuego? Este genio. Tengo que echar algo, ¿qué tengo que echar? Un cambio. No se quedaron como espectadores. El boyerista es un espectador que ve a otros tener relaciones con Dios. Y miran y dicen, ¡ay, qué belleza! No, hágale. Dios murió por todos. Mire pues, familia, fuimos llamados, usted y yo, con el propósito de tener intimidad con Jesús. Usted y yo hemos sido llamados con un propósito, con el propósito de tener intimidad con Jesús. Para eso te llamaron, para eso me llamaron, para que usted sea íntimo de Él, de ser amantes de Dios. Una palabra que hay veces cogemos como algo malo. ¿Usted tiene un amante? Sí, yo sí tengo un amante. Se llama Jesús. Yo la tomo como algo bueno. Dios nos llamó a tener un amante. Jesús. A eso hemos sido llamados. A ser amantes de Jesús. No para ver cómo otros lo aman a Él, sino para amar intensamente a Jesús. Y Jesús lo dice de esa manera. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esto es genial, porque a tales adoradores busca el Padre para que lo adoren.
¿Qué está buscando Dios? Intimidad. Dios, si usted me dice, Señor, yo quiero saber tú qué quieres de mí. Y Él te va a decir, hoy te está diciendo, quiero intimidad contigo. Quiero intimar contigo. No quiero más bolleristas en la iglesia. Yo quiero amantes en la iglesia. No quiero más gente fría que esté ahí porque, ay, sí, yo lo amo. No, gente que realmente lo ame. Dios busca adoradores para que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo adoramos al Padre? En espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre busca de nosotros. ¿Qué es usted? ¿Amante o bollerista? Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Yo sé que llegas pronto por tu iglesia y nos sacudes, con tu palabra nos sacudes. Esto es una alarma que suena así como cuando los misiles van a caer. Una alarma que hoy suena en tu iglesia y dice, estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. No quiero gente que parezca. Yo quiero personas que sean genuinos. Yo no quiero personas que aparenten ser mis hijos, sino personas que sean mis hijos en espíritu y en verdad. Yo te pido por mí, te pido por la iglesia. Ayúdanos a ser amantes tuyos, a adorarte en espíritu y en verdad. Te ruego, Señor Jesús, por todos aquellos que no se sienten dignos de acercarse a ti, que entiendan que no se trata de ellos, sino que se trata de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Que se puedan acercar a ti, Señor Jesús, a través de la sangre que derramaste en la cruz. Y ayúdanos a tener intimidad contigo todos los días, en todo momento, en todo lugar. Ser íntimos tuyos, Señor. Que estemos tan conectados con tu Espíritu Santo que no tengamos necesidad de que nadie nos enseñe nada, sino que tu Espíritu Santo nos guíe. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.